Pues buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos el gusto de que nos acompaña Jesús Ojeda, que es un compañero de Imagina. Además, ha sido concejal también en el ayuntamiento y, por tanto, sabe muy bien cómo funcionan todas las dinámicas de trabajo de aquí y ha colaborado en la investigación y en el trabajo que hemos venido desarrollando desde hace unas semanas. Como he dicho, llevamos un tiempo estudiando un tema que es el de la urbanización de las Rebolledas en Fuentecillas, del sector S7. Todo este asunto parte de la Gerencia de los Servicios Sociales, donde tenemos conocimiento y tenemos constancia, después de constatar distintos expedientes, de que se quería realizar un centro de estancias diurnas que no se ha llevado a cabo. En el expediente de licencias de obra nueva, en el 215/2006, podemos seguir el intento de la construcción de esta dotación que se prometió por el equipo de gobierno del ayuntamiento. Nace de una mejora dentro de un procedimiento de concurrencia en el que se pretendía recuperar la ermita de las Rebolledas y además dotar de un centro para el barrio. Todo esto estaba valorado en unos 663.000 euros. La fallida tramitación de una residencia pública municipal de ancianos llevó al concejal de mayores de aquella época a proponer la construcción de este centro de día para mayores. Este proyecto se aprobó en una junta de gobierno local en el año 2006 y tendría una capacidad, esta residencia, para 57 personas, con una superficie construida de 640 metros y al final estaba presupuestada en 600.000 euros, por lo que entendemos que las dos mejoras que se hacían se refundieron en una sola. La idea era alzar el edificio donde estaba la antigua ermita de las Rebolledas. Esta ermita data de una construcción de las más antiguas que tenemos en nuestra ciudad, del siglo XII, aunque los restos que existían son de una reconstrucción posterior, del año 1745-1750. En el 2006 se inicia el expediente promovido por la UTS7 para obtener la licencia de construcción del centro de día, presentando ya un proyecto básico. La Comisión Provincial de Patrimonio y de Cultura, en el 2007, obligó a mantener la fachada de esta ermita, por lo cual se procedió a desmontar lo que quedaba de esta ermita y lleva 10 años aparcado en un solar vallado, esperando a que se vuelva a utilizar o que se vuelva a reconstruir. En enero del 2009 se presenta el proyecto básico reformado por parte del arquitecto, que era el representante de la UTS7, y se informa favorablemente por parte de los técnicos del ayuntamiento. 2 meses después, en marzo del 2009, se concede la licencia urbanística y además se procede a depositar un aval de 10.000 euros. Tuvimos que esperar hasta marzo del 2010 para que se aprobase el proyecto de ejecución de las obras. 3 meses después, otra vez, el mismo arquitecto representante de esta UTS7 presenta un escrito en el ayuntamiento diciendo que no puede proceder a ejecutar esas obras y que no se empiecen a computar los plazos de caducidad. Y aquí termina el expediente. Entonces nosotros, desde nuestro grupo, lo que hemos hecho ha sido presentar 2 escritos. Presentamos uno en marzo, dirigido a la Gerencia de Servicios Sociales y dirigido a licencias, solicitando un informe de cómo estaba la situación. No hemos obtenido ninguna respuesta. En abril hemos vuelto a hacer otro escrito, concretando, diciendo qué actuaciones habían llevado a cabo ya la Gerencia de Fomento, porque después de hablar con distintos técnicos nos dijeron que todo esto se gestionaba desde Fomento. Tampoco hemos obtenido respuesta. Entonces, tenemos muchos interrogantes sobre la mesa. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo este proyecto y el proyecto de urbanización del sector S7? ¿Cómo se encuentra la tramitación de la licencia y en qué punto está de este centro de estancias diurnas? ¿Y cuáles han sido las actuaciones que se han llevado a cabo por el ayuntamiento para garantizar y para exigir el cumplimiento de este centro? Entendemos que es un asunto de gran interés, al igual que entendemos que es de gran interés que se cumplan las obligaciones contractuales a las que se han comprometido. Según la ley que regula las UTES, nos dice que éstas tienen que responder de forma solidaria y de forma ilimitada. ¿Esto qué quiere decir? De forma solidaria, cualquiera de las empresas que forman parte de la UTE puede responder de la totalidad y de forma ilimitada que puede responder con sus bienes presentes y con sus bienes futuros. Por tanto, consideramos muy importante que, igual que se exige cumplimiento a los ayuntamientos, a las administraciones y a los ciudadanos, se exija ese cumplimiento de la misma manera a las empresas. Este contrato se inició en 2002 y 14 años después aún seguimos esperando a ver qué pasa. Consideramos que tenemos que ser muy duros con el ayuntamiento, con el alcalde, con el señor Javier Lacalle, que en aquel momento era concejal de
Fomento y posteriormente ha sido alcalde. Y esto nos lleva a que no tengamos esas dotaciones, a que no tengamos la urbanización terminada y a que dejemos campar a sus anchas a los agentes especuladores, como llevamos mucho tiempo haciéndolo. El Ayuntamiento es el promotor de esta obra y, por tanto, es el responsable último de la no ejecución de la misma. Y ahora Sara os va a comentar un poquito el contexto en el que se ha desarrollado esto, porque esto viene de un proyecto anterior que data de fecha más atrás. Sí, buenos días a todas y a todos. Pues como ha dicho Eva, os voy a tratar de resumir, porque son muchos años los que lleva esta urbanización. Se realizó a través de un procedimiento de concurrencia, de tal manera que el coste de la urbanización del sector se retribuye por los propietarios pues, o con solares urbanizados que estén libres de cargas o bien en metálico, de tal manera que el ayuntamiento puede llegar incluso a la expropiación en caso del incumplimiento del contrato. Dentro de las ofertas que se valoraron, la oferta de la UT7 pues, se tuvieron muy en cuenta algunas de las mejoras y por eso salió la beneficiaria. Algunas de esas mejoras eran la construcción de un paso superior al ferrocarril, el equipamiento, como ya ha dicho Eva, de un centro social, la rehabilitación de esa ermita, una previsión para una serie de elementos artísticos que estaba valorado en 44 millones de las antiguas pesetas y el compromiso de entregar una parcela con capacidad para la construcción de 50 viviendas de protección y en alquiler. Vale, la firma del contrato de adjudicación de la obra fue en 2002 y ha surgido una serie de avatares toda esta urbanización de tal manera que la última recepción parcial fue en 2013, es decir, un montón de años, dentro de los cuales se pueden destacar algunas fechas. En 2003, en mayo del 2003 concretamente, se produce la aprobación inicial del proyecto. En 2004 sucede la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. Unos meses después, el ayuntamiento tiene que paralizar la obra que se estaba ejecutando en cuanto a la recogida de neumáticos de basuras, ya que no coincidía con el proyecto. Se tuvo que proceder a su demolición de lo que realmente estaba ejecutado y se presentó un nuevo proyecto en noviembre del 2004. La UTS7 solicitó una pequeña ampliación de plazo, por problemas meteorológicos y demás. Y el ayuntamiento lo concedió, notificando que el 28 de septiembre de 2005 debían estar finalizadas todas las obras de esta primera fase. Una primera fase que, recordemos, debería durar 11 meses desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, que fue en abril de 2004. Vale. Perdón. Vale. En marzo del 2006, esta UTE también solicita al ayuntamiento la recepción parcial de las obras, a falta de algunos pequeños detalles. Es decir, que no está toda la obra terminada, ni mucho menos concluida. Esto sucede en 2006, que entendemos que es un momento de auge de la construcción donde no tiene por qué haber ningún problema financiero a priori para estas empresas para poder realizarlo y para poder ejecutar una obra que además se pagaba con aprovechamientos urbanísticos. Y en este momento también se produce un primer contratiempo administrativo para el ayuntamiento, ya que hay una sentencia del juzgado de lo contencioso en marzo del 2006 que declara nula la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del plan parcial de Fuentecillas Norte. Básicamente lo que viene a decir es que hay una nueva redacción de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y por lo tanto modifica algunos pequeños aspectos de lo anterior. ¿Vale? Esto obliga al ayuntamiento a retrotraer pues, todas las actuaciones hasta el momento inicial. Y en marzo del 2007 se aprueba definitivamente en la Junta de Gobierno local el proyecto de urbanización, cumpliendo evidentemente con esta sentencia. Este mismo año, en el 2007, en noviembre, se firmó
el acta de la primera recepción parcial de las obras de urbanización del S7. Corresponde a la entrega de la primera fase, con las excepciones de la manzana A6 y de una parcela 5 que también quedan todavía partes por urbanizar y por terminar de construir. En 2009, 2 años después, el representante de esta UTE solicita que se devuelva un aval correspondiente a la obra ejecutada. Una cifra que además supone el 62,96% del presupuesto previsto para la urbanización de todo el sector. Y es por esto que el ayuntamiento accede a devolver la parte de ese aval ejecutado para así poder garantizar el 6% de la obra pendiente por ejecutar. Es por fin ya en abril del año 2013, es decir, 10 años después, desde el comienzo de unas obras que deberían durar algo menos de un año, donde se firma el acta de la recepción parcial de las obras de urbanización. Se firma además con una serie de informes municipales que no son favorables. Existe un informe desfavorable en cuanto a parques y jardines. En el tema del alumbrado existe un informe favorable, pero que está condicionado a la conclusión de algunas instalaciones eléctricas. Y también hay un informe desfavorable en el informe sobre limpieza. En el propio acta de recepción se incorpora un párrafo que es muy claro y muy significativo de cómo se encuentra la situación de estas obras, que dice que aunque los plazos previstos en el contrato con el agente urbanizador se han sobrepasado y con creces, son, como hemos dicho, 11 años del inicial, han pasado 11 años cuando se preveía uno, y esta urbanización, a pesar de todo, sigue sin estar concluida. Se ha llegado a un acuerdo de mínimos a través de varias reuniones que tuvo el agente urbanizador con la gerencia de fomento, algo que en ningún momento pasó por comisión ni se debatió con el resto de los partidos políticos. Y el agente urbanizador alegaba una falta de liquidez para poder completar en esos momentos todas las obras de urbanización. Y los vecinos, evidentemente, se quejaban del estado que están sin terminar las obras y demás. Vale. Creemos que esto no es una excusa, el hecho de que no se tenga liquidez en ese momento. Llevan 11 años para terminar una obra que debería haberse terminado en 1, cuando han estado en una época de auge económico en el boom inmobiliario, con lo cual no es una excusa. Vale. Entonces, en una pequeña resumen, hay una serie de cosas que tienen que faltan por ejecutarse en una zona en la que ya está viviendo gente, como puede ser la central de la recogida neumática, está todavía sin concluir, toda la red de riego, el cableado del alumbrado de la zona del bulevar, la zona esa de los 2.8 también está sin realizar, falta la colocación de bancos, de papeleras que ya estaban previstos en esa zona, completar las zonas de juegos infantiles, además de, bueno, que tenemos que hacer que se cumpla ese contrato. Y falta también la colocación, evidentemente, del arte urbano, que estaba previsto que el agente urbanizador se comprometió a colocarlo. Por lo tanto, estas son pues, parte de las exigencias que tenemos en esta zona que se ha dejado. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que podamos concretar. No, yo muy bien. Sí que quería decir que bueno, el seguimiento de este contrato, que como sabéis viene de la época del alcalde Olivares, se firmó en el año 2002. Durante estos, creo que ya son, pues estamos en 14 años después, nos encontramos en algo muy perjudicial para los vecinos del S7, donde se les había vendido unas viviendas con una urbanización, ¿no? Esta urbanización en muchos casos no existe, y tampoco existe el por qué a estas empresas, a la UTS7, se le dio el contrato, un contrato de 14 millones de euros, que como os han dicho aquí, se ha ejecutado solo obra de 8,5 millones de euros. O sea, faltarían por ejecutar más de 5 millones de euros de la obra de urbanización. Y sobre todo,
lo que os ha dicho Eva de Ara, falta una infraestructura muy prometida por el alcalde Aparicio, por Javier Lacalle, cuando era el concejal de Fomento, que era el centro de día de estancias diurnas, un centro municipal, y que llegó para sustituir una fallida residencia de ancianos que tenía previsto hacer el Ayuntamiento de Burgos, una residencia pública en Burgos, que en Burgos yo creo que pues, nadie recuerda cuándo se ha hecho una residencia pública en esta ciudad, porque yo creo que la Junta de Castilla y León, desde que existe, nunca ha hecho una residencia pública. Entonces el Ayuntamiento quiso hacerla, fue fallido aquella historia y por lo menos teníamos la idea de que la UTE, una de las mejoras que ofrecía era este centro de día de estancias diurnas. Vamos a exigir que se haga un centro de estancias diurnas porque esta ciudad está necesitada de un centro público para estos 57 ancianos, para estos 57 mayores. Y esta es la idea.